Buenos días, mi nombre es Isabela Zambrano, junto a mi compañero Edarles Pinto. Les vengo a hablar sobre los derechos subjetivos. Voy a empezar con una pequeña introducción. Para entender el derecho subjetivo es esencial trazar su evolución desde el derecho romano hasta su concepción actual. Ahora bien, en el derecho romano para la concepción del ius, en la antigua Roma el ius no se centraba tanto en los derechos individuales, sino en la justicia en situaciones específicas y en la posición jurídica dentro de las relaciones legales. El énfasis estaba en el orden jurídico y en las relaciones entre ciudadanos más que en facultades individuales. Elementos precursores. A pesar de lo anterior, existían mecanismos que protegían intereses individuales, como las acciones legales y los derechos reales, así como también los derechos personales derivados de los contratos. El derecho romano sentó bases importantes para el desarrollo posterior del concepto de los derechos subjetivos en la tradición jurídica occidental. Derecho subjetivo actual. Como definición moderna, este se entiende como la facultad o poder en el ordenamiento jurídico donde reconoce una persona satisfacer sus necesidades legítimas. Implica la capacidad de exigir a otros el cumplimiento de obligación o el respeto de derechos. Algunas características claves es que es una facultad protegida por la ley. Se ejerce en beneficio del titular. Involucra una relación jurídica con otra persona. Su clasificación se basa en derechos subjetivos privados y públicos, derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Su importancia es fundamental para la protección de los intereses individuales y el funcionamiento de la sociedad. Garantiza la seguridad jurídica y la paz social. Principales diferencias. El derecho romano se enfocaba más en el orden jurídico y en las relaciones, mientras que el derecho actual pone mayor énfasis en las facultades individuales. La concepción moderna del derecho subjetivo se ha desarrollado y precisado a lo largo de la historia, en gran medida influenciada por el legado romano. Ahora bien, los derechos subjetivos son el poder o la facultad que el ordenamiento jurídico concede a un particular para la satisfacción de sus intereses. En otras palabras, es la capacidad que tiene una persona para exigir a otra el cumplimiento de una obligación o el respeto de un derecho. Sus características principales son facultad o poder. Estas otorgan al titular la capacidad de actuar o exigir una determinada conducta. Protección jurídica. Están respaldados por el ordenamiento jurídico que garantiza su cumplimiento. Interés particular. Se ejerce en beneficio del titular del derecho. Relación jurídica. Implica una relación entre el titular del derecho y otra persona obligada a cumplirlo. Clasificación de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos se pueden clasificar de diversas maneras, pero una de las más comunes es la siguiente. Derecho subjetivo público. Estos son aquellos que se ejercen frente al Estado o a otras entidades públicas. Por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Derechos subjetivos privados. Estos son aquellos que se ejercen en las relaciones entre particulares, como por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad y el derecho a contratar. Otra clasificación importante es la siguiente: el derecho subjetivo patrimoniales. Estos son aquellos que tienen un contenido económico, como por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a un crédito o el derecho a una herencia. Derechos subjetivos extrapatrimoniales. Estos son aquellos que no tienen un contenido económico, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al honor y el derecho a la libertad. Ejemplos de derechos subjetivos. El derecho que tiene un comprador al recibir la mercancía que ha pagado. El derecho de un trabajador al recibir su salario. El derecho de un ciudadano a la libertad de expresión. El derecho de propiedad que tiene una persona sobre un bien.
Importancia de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos son fundamentales para la protección de los intereses de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Permiten a los individuos exigir el cumplimiento de las obligaciones y el respeto de sus derechos, lo que contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social. Muchísimas gracias. Le doy mi turno a mi compañero Earles Pinto. Esta es mi bella Michelena, que se fundó el 4 de marzo de 1884 por José Amando Pérez. Esto fue por el terremoto ocurrido en la ciudad de Lobatera. Se llamó en esos tiempos Sabana Grande por las sabanas y por las montañas grandes. Tenemos una estatua significativa que marca a Marcos Pérez Jiménez como el presidente de esa época. Ese presidente fue derrocado por el Ejército Nacional de Venezuela con un golpe de estado que fue en esos tiempos. Duró una época grande donde se fundó varios pueblos, y como fue esta que es mi hermosa Michelena. Hoy hablaremos sobre el derecho subjetivo. El primer problema que se nos presenta cuando hablamos del derecho subjetivo, hablamos sobre las mentalidades de los romanos y la mentalidad contemporánea. Estas mentalidades se van basando mediante las historias del derecho romano o la historia de la Roma. Esto va permaneciendo de antes y unos siglos más después de la caída del Imperio Romano. El derecho subjetivo pertenece a una categoría jurídica más. El derecho subjetivo personal significa la facultad individual del derecho objetivo. El derecho objetivo forma parte para los derechos de cada persona. El derecho objetivo significa los derechos individuales de cada persona que defiende su poder. El ius significa derecho, como el ius civile y el ius naturale. Significa derecho civil y derecho natural, donde el derecho para los romanos significaba lo justo, el derecho inevitable y el acceso al derecho. Hablaremos sobre la evolución del derecho subjetivo. El derecho subjetivo surgió por la idea de la facultad individual. Protegía la ley que desarrolló gradualmente la historia romana. El derecho romano clásico se centraba en las relaciones legales en el conjunto de derecho individual de las partes. Sin embargo, podemos identificar los elementos que ayudaron a evolucionar el derecho subjetivo, como pueden ser las acciones legales y el derecho real. Las acciones legales se basaban en una ley que tenían los romanos, donde podían reclamar sus derechos en tribunales, y los derechos reales se basaban como los derechos de propiedad, dominio, donde podían reclamar sus derechos y deberes, donde tenían derecho a las cosas o los objetos que tenían. Algunos ejemplos
del derecho subjetivo personal puede ser el derecho al matrimonio, el derecho a reclamar una deuda, derecho a la indemnización, derecho al alimento, y también podemos hablar de algunos derechos dos derechos que eran importantes en Roma, donde esto sería el derecho a la ciudadanía y el derecho al patrimonio. El derecho a la ciudadanía estaba establecido para el derecho individual de cada persona, donde cada persona podría votar y podría ser elegido. El derecho al patrimonio era como el derecho a la propiedad, donde tenían derechos y deberes y eran protegidos por la ley, y estos derechos eran fundamentales para la antigua Roma. La importancia del derecho subjetivo también podemos decir en Roma. El derecho subjetivo era importante ya que marcaba un marco legal individual en cada persona. Este defendía los derechos y deberes de cada persona. Eran, como también podemos decir, la dignidad humana, donde la protegía y la defendía. Este concepto no era tan desarrollado en esos tiempos como en la actualidad. Ahorita se defiende como el ius civile, que era el derecho civil que ellos defendían, que era el derecho individual de cada persona. También tenemos la libertad. La persona tenía libertad hasta donde lo cubriera la ley, o sea, podía hacer todo lo que quisiese, ya que no pasara de largo la ley, como fuera robar o matar a una persona. También teníamos el acceso a la justicia. Este acceso a la justicia teníamos magistrados, teníamos un tribunal y teníamos juristas, donde las personas iban y podían defender y ayudarse con ellos a defenderse sus derechos y estar pendiente en ello. Como para concluir, el derecho subjetivo se marcó como un marco legal donde ayudó a la persona a defender sus derechos. También podemos decir que estos conceptos en la actualidad siguen funcionando, siguen siendo vigentes, ya que han sido de gran abundancia la ayuda con estos conceptos para defender los derechos de cada persona. En Roma se sentaron las bases donde pudimos agarrar esos conceptos para ayudarnos a crear otras nuevas leyes y ayudarnos a crear un nuevo concepto del derecho subjetivo. En Roma veíamos la parte legal donde eran esclavizados y el derecho subjetivo fue apartando después de la caída del Imperio Romano. Estos conceptos ya se fueron expandiendo en realidad en todo el mundo, donde podemos ayudarnos y proteger nuestros deberes y derechos con el derecho subjetivo, como la individualización. Gracias por su atención.